Ahora vamos a dar un ejemplo en el que hallaremos todas las partes que mencionamos en los videos anteriores para un determinado lugar geométrico. En este caso vamos a hacer este. Nosotros aún no hemos tratado la recta, pero cuando la tratemos vamos a saber de primera mano que esta ecuación hace referencia a una recta. Entonces, sin saber eso, vamos a encontrar de todas maneras las partes que componen este lugar geométrico. Entonces, lo primero que vamos a hallar es el dominio. Recordemos, el dominio es el conjunto de puntos que puede tomar la variable independiente. Ahora, observemos que aquí la x va a ser independiente. Recuerden que se dijo que la mayoría de veces se va a trabajar con la variable independiente x. Entonces vamos a hallar los puntos que puede tomar x. Observe que aquí no hay ninguna restricción. O sea, no hay ninguna raíz, no hay ninguna división y abajo no podamos tomar un 0 o cualquier cosa de esas. Simplemente observen que aquí la x puede tomar cualquier valor. Entonces el dominio va a ser todos los números reales. Ahora vamos a hallar el rango. Recuerden, el rango son los posibles valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, y. Y recuerden, para hallarlo lo que hacemos es despejar la variable independiente en términos de la dependiente, es decir, vamos a despejar x. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente, pasamos este 4 a restar y nos queda que y menos 4 es igual a 3x. Y luego pasamos este 3 que está multiplicando a dividir y nos va a quedar que y menos 4 sobre 3 es igual a x. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos para el dominio. ¿Qué valores puede tomar aquí la y? Entonces observen que aquí no hay ningún tipo de restricción. Entonces la y puede tomar cualquier valor. Es decir, aquí el rango va a ser nuevamente todos los números reales. Ahora vamos a ver la simetría. Recuerden que nosotros vamos a trabajar la simetría con respecto a los ejes. Entonces, primero hagamos la simetría con respecto al eje X. Recuerden que para hallar la simetría con respecto al eje X, lo que hacemos es cambiar la y por menos y. Es decir, vamos aquí a reemplazar la y por menos y. Nos va a quedar que menos y es igual a 3x más 4. Observen, nuestra ecuación original era y igual a 3x más 4. Entonces podemos usar la transitividad. Observen que esto es 3x más 4 y esto también. Y entonces nos quedaría que y es igual a menos y. Nosotros sabemos que esto no se cumple excepto para el caso en que y sea igual a 0. Entonces observen, no podemos encontrar estos puntos que van a ser simétricos con respecto al eje X. Es decir, el punto X, Y, que sería este, cumple la ecuación. Pero el punto X, menos Y, no la va a cumplir porque no satisface la ecuación, no da lo mismo. Ahora vamos a mirar la simetría con respecto al eje Y. Y lo que hacemos es lo mismo que hicimos, pero en vez de cambiar la y por menos y, cambiamos la x por menos x. Entonces aquí tenemos y igual a 3x más 4. Eso significa que el punto x, y pertenece a este lugar geométrico. Ahora vamos a cambiar la x por menos x. Entonces nos va a quedar y igual a 3 por menos x más 4. Ahora observen, estas y son iguales. Entonces estos tienen que ser iguales. Nos va a quedar que 3x más 4 es igual a este menos x por 3 nos da menos 3x más 4. Observen, aquí a ambos lados tenemos 4. Entonces lo podemos cancelar. Y nuevamente nos dio algo parecido al anterior. Nos da que 3x es igual a menos 3x. Y eso se cumple solo para el caso en que x es igual a 0. Entonces no vamos a tener el punto simétrico para este de acá. Es decir, no se va a cumplir la simetría. Entonces lo que tenemos es que esta función que representa un lugar geométrico no tiene simetría. Ahora vamos a ver las asíntotas. No las vamos a trabajar directamente. Nosotros sabemos que es una recta y no las hay.
Eso lo veremos más adelante cuando veamos la ecuación de la recta y cuando veamos la parte analítica de cómo trabajar con una recta. Por el momento, vamos a decir que no las hay. Ahora, lo último que nos falta es hacer una tabla de valores. Pero antes de hacer eso, recordemos que debemos encontrar los interceptos. Recuerden que son dos puntos, uno con el eje X y otro con el eje Y. Ahora vamos a encontrar el intercepto con el eje X. Recuerden, para encontrar el intercepto con el eje X, hacemos Y igual 0 en la ecuación. Es decir, aquí nos va a quedar 0 igual a 3x más 4. Y despejamos X. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Aquí nos queda este 4 que está sumando, lo pasamos a restar y nos queda menos 4 igual a 3x. Y luego este 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y entonces nos va a quedar menos 4 sobre 3 igual a x. Entonces el intercepto con el eje X va a ser el punto menos 4 tercios, 0. Ahora vamos a hacer el intercepto con el eje Y. Y recuerden, el intercepto con el eje Y se hace de la siguiente manera. Hacemos X igual a 0 y despejamos la Y. Entonces nos va a quedar Y igual a 3 por 0 más 4. Pero 3 por 0 nos da 0. Es decir, esto es Y igual a 0 más 4. Es decir, Y igual a 4. Y entonces el punto que es el intersecto con el eje Y va a ser 0,4. Ahora, lo último que vamos a hacer es hacer una tabla de valores, para así completar totalmente la gráfica de este lugar geométrico. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos esta tabla y ubicamos simplemente estos valores para la X. Yo escogí el 1, el menos 1, el menos 2 y el menos 3, aunque podemos ubicar cualquiera. Ahora, sabiendo que esto es una recta, simplemente necesitamos ubicar dos puntos, pero eso lo sabremos más adelante, cuando veamos a la recta en sí. Entonces lo que tenemos es esta tabla de valores. El 1 nos va a dar 7 para la Y. Observen, simplemente reemplazamos aquí en la X y nos queda 3 por 1, 3, más 4 nos da 7. Nuevamente con este, menos 1 por 3 nos da menos 3, más 4 nos da 1. Con el menos 2 hacemos lo mismo, menos 2 por 3 nos da menos 6, más 4 nos da menos 2. Y aquí menos 3 por 3 nos da menos 9, más 4 nos da menos 5. Entonces observen, aquí tenemos ya todo lo que necesitamos para graficar. Ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a ubicar entonces estos puntos que tenemos en la tabla de valores y estos dos que son los interceptos en nuestro eje coordenado. Recuerden que este es el eje Y. Ahora vamos a ubicarlos. Tenemos el punto 1,7. Entonces 1 para las X, 7 para las Y. Es decir, más o menos aquí. Vamos a colocarlo de otro color para que resalten ahora los puntos. Ahora sigue el otro, menos 1,1. Es decir, menos 1 para las X, 1 para las Y. Es decir, aproximadamente aquí. Sigue menos 2, menos 2. Es decir, menos 2 para las X y menos 2 para las Y. Aproximadamente aquí. Luego sigue menos 3, menos 5. O sea, menos 3 para las X, menos 5 para las Y. Es decir, un poco hacia acá. Me queda un poco corto el eje coordenado, pero aquí es el 4, el 5 debe estar un poquito más abajo. Ahora vamos a graficar este intersecto, que es el menos 4,0. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, recordemos, partimos estos cuadritos en tercios. Y lo que hacemos es tomar 4, es decir, 1, 2, 3, 4. Es decir, más o menos aquí estará el punto menos 4 tercios, 0. Y por último graficamos el punto intersecto 0,4, es decir, 0 para las X y 4 para las Y. Es decir, más o menos aquí.
Y por último trazamos la recta. Como vemos, los puntos están aproximadamente en la recta. Es decir, esto era una recta. Ahora, ¿qué más teníamos nosotros? Que el dominio y el rango eran todos los reales. Entonces vamos a escribir estas flechitas para determinar que hacia acá sigue y hacia allá sigue. Y esta sería la gráfica completa de ese lugar geométrico que nosotros vamos a llamar y igual a 3x más 4, que es una recta.